Si pensamos en Marvel Comics, hay un nombre que se nos viene a la cabeza al instante. Stan Lee. Claro, para todo el mundo era ese rostro sonriente, el ícono de la cultura pop detrás de un universo entero de superhéroes. Pero, ¿quién era de verdad el hombre que se escondía detrás del mito? Pues hoy vamos a meternos de lleno a explorar la compleja verdad de su legado. Y es que este era Stan Lee en estado puro, ¿verdad? El showman ingenioso, con ese punto modesto, el que todos conocimos por sus innumerables cameos en las pelis de Marvel. Siempre tenía una broma lista y así se convirtió, bueno, en la cara amable, casi en el abuelo de todo este universo que tanto nos gusta. Así que por un lado tenemos a Stan Lee, el showman. Él fue sin duda el embajador carismático de Marvel. Durante décadas se nos presentó como la gran mente creativa de todo. Pero claro, como pasa en las mejores historias de superhéroes, la verdad sobre cómo se creó este universo es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Vale, para entender de verdad lo que fue la Revolución Marvel, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a principios de los años 60. ¿Cómo era el panorama de los cómics entonces? Pues estaba dominado por héroes perfectos, casi como dioses, sin problemas de verdad, sin fisuras. Y en ese contexto, de repente, llega Marvel y lo pone todo patas arriba. Fijaos en el cambio. A un lado teníamos esos héroes de ayer, idealistas, perfectos, sin problemas que duraran más de un par de páginas. Y al otro, de repente, los héroes de Marvel. ¿Y qué tenían de especial? Pues que tenían defectos, eran cercanos, tenían los mismos problemas que cualquiera en el mundo real. Es que lo que hicieron Stan Lee y sus colaboradores fue una auténtica revolución, crear superhéroes con problemas de verdad. Héroes que sí podían levantar un coche, pero luego se preocupaban por pagar el alquiler, sufrían mal de amores o estaban llenos de dudas. De repente, eran humanos. Y todo empezó, o al menos el gran boom, con un consejo de su mujer, Joan, que le dijo que crease de una vez el cómic que quería hacer. Y de ahí, en 1961, nacieron los Cuatro Fantásticos. Y ojo, porque este no era el típico superequipo, ¿qué va? Eran básicamente una familia disfuncional. Se peleaban, tenían celos, inseguridades. Y la gente, claro, conectó con eso al instante. El éxito fue brutal, y abrió las compuertas para todo lo que estaba por venir. Y es que lo que vino después fue una auténtica explosión de creatividad. Fijaos en la línea de tiempo. En 1961, Los Cuatro Fantásticos. Al año siguiente, en el 62, nada menos que Hulk, Spider-Man y Thor. Y en el 63, para rematar, Iron Man, el Doctor Strange, los Vengadores y los X-Men. O sea, en apenas 3 años pusieron sobre la mesa los cimientos de todo el universo Marvel. Una intensidad creativa que, sinceramente, es casi imposible de repetir. Entonces, ¿cuál fue la gran innovación? Pues justo eso, humanizar a los héroes, darles problemas con los que cualquiera se puede identificar, crear personajes con personalidades muy marcadas que a menudo chocaban entre sí. Y no solo eso, se atrevieron a tocar temas sociales como el racismo y, por supuesto, la idea de un universo compartido. La clave era que sus luchas internas importaban tanto como las peleas contra los supervillanos, y esa vulnerabilidad, eso fue lo que enganchó al público como nunca antes. Bien, pero ¿cómo se las arreglaban para producir tantísimo material en tan poco tiempo? Pues aquí entra en juego algo fundamental y a la vez muy polémico, el llamado método Marvel, una receta que fue la clave del genio creativo, pero también del conflicto. A ver, ¿qué era exactamente el método Marvel? Pues era un proceso colaborativo muy particular. El guionista, Stan Lee, daba una sinopsis muy general. Con eso, el dibujante se ponía a trabajar, dibujaba toda la historia, decidía el ritmo, las escenas, y solo al final, con las páginas ya dibujadas, el guionista añadía los diálogos. Esto daba una libertad creativa bestial a los artistas, pero claro, también creaba una zona gris enorme. La gran pregunta era, ¿quién es el verdadero autor de la historia? El proceso, sobre el papel, parece sencillo. Primero, la sinopsis. Stan Lee hablaba de una idea general con el dibujante. Segundo, el arte y la trama. El artista, ya fuera Jack Kirby o Steve Ditko, dibujaba el número entero. Y tercero, el diálogo. Stan Lee cogía esas páginas terminadas y escribía los bocadillos. Como vemos, esta mezcla de roles hacía que las líneas de autoría fueran muy borrosas. Y de ahí nació una de las polémicas más duras de la historia del cómic. Y aquí es donde la cosa se pone tensa, porque mientras Stan Lee se convertía en la cara pública y sonriente de Marvel, sus colaboradores más importantes empezaron a sentir que su trabajo, que era crucial, estaba siendo, borrado de la historia oficial, que se les estaba dejando de lado.
Y cuando hablamos de esos colaboradores, hay dos nombres que son absolutamente clave. Dos titanes. Por un lado, Jack Kirby, el rey, el arquitecto visual del universo Marvel. Su estilo épico definió a los Cuatro Fantásticos, a Hulk, a Thor. Y por otro lado, el enigmático Steve Ditko, la mente tras la angustia de Spider-Man y los mundos psicodélicos del Doctor Strange. Hay que decirlo claro, sin estos dos, el universo Marvel simplemente no existiría. La postura de la familia de Jack Kirby es que él era la verdadera fuerza creativa, que Stan Lee era, como dice su hijo Neil, el que tenía el megáfono corporativo y que lo usó para crear su propio mito. Y para apoyar esto, sus defensores señalan, por ejemplo, el enorme parecido entre los Cuatro Fantásticos y una creación anterior del propio Kirby para DC, los Challengers of the Unknown. Para ellos, la prueba es bastante clara. Y por el lado de Steve Ditko, la historia es muy parecida. Él siempre mantuvo de forma muy tajante que él era el motor creativo de Spider-Man y Doctor Strange. Decía que él planeaba las historias de principio a fin por su cuenta y que Stan Lee nunca sabía de qué iba la trama hasta que le entregaba las páginas ya dibujadas. La filosofía de Ditko era muy clara. Tener una idea, decía, no es nada. Es una simple chispa. La verdadera creación, el trabajo de verdad, es convertir esa idea en algo físico, en las páginas dibujadas, en la historia que se puede leer. Y tanto él como Kirby pasaron décadas luchando por lo que ellos consideraban que era su crédito justo, el de ser co-creadores de pleno derecho, no simples dibujantes. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Cómo deberíamos ver el legado de Stan Lee? ¿Cómo reconciliamos la leyenda del showman con todas estas controversias? ¿Cómo encajamos las piezas de este puzzle tan complejo? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Stan Lee tenía una dualidad muy marcada. Por un lado, fue el embajador visionario, el que hizo que los cómics fueran para todos. Pero por otro, fue un colaborador muy controvertido. Fue el hombre de las ideas, sí, y fue el showman, la cara de la marca. Probablemente la verdad está en el medio. Lee era un editor brillante y un maestro del diálogo, y su talento, al juntarse con la fuerza visual de Kirby y la mente de Ditko, creó una especie de tormenta creativa perfecta. Eso sí, una tormenta muy, muy volátil. Y quizá de forma irónica, la frase más famosa que se le atribuye es la que mejor nos ayuda a entender todo esto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es la lente perfecta para analizar todo este debate sobre el crédito, el poder y la responsabilidad a la hora de crear estos mitos modernos. ¿Creador o showman? ¿Visionario u oportunista? Su legado, al final, nos obliga a aceptar que la historia casi nunca es simple, casi nunca es en blanco y negro. A fin de cuentas, puede que Stan Lee fuera tan complejo, tan humano y tan imperfecto como esos mismos héroes que ayudó a crear. Y quizá, solo quizá, esa sea su lección más importante y duradera. Excelsior.